Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues el país está por iniciar formalmente, aunque ya adelantándose todos a los tiempos, como lo hemos visto, iniciar el proceso electoral de 2027 con dos nuevos partidos políticos, además, que van a competir. Un Instituto Nacional Electoral que está totalmente alineado al oficialismo, así como un poder judicial totalmente inclinado al mismo lado también. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos pues no cesa de hacer señalamientos a distintos políticos o fuerzas políticas por nexos con el crimen organizado contra funcionarios y particularmente del partido en el poder. Todo esto impacta directo en la confianza del votante, en la de usted, en la de su familia, en la mía, en la de todos. Pero sobre todo impacta en el gran desafío que tienen los que construyen la imagen de los candidatos en el contexto que estamos viviendo, pues que puede resultar muy difícil para construir confianza y credibilidad precisamente en un candidato, en la construcción de un perfil. Imagínense ustedes esta chamba en los candidatos que juegan en Tamaulipas, en Sinaloa, en Veracruz, en Baja California, en los estados que están ardiendo y llenos de casos de corrupción. Así que, pues yo no quisiera estar en la silla de los consultores político-electorales que esta noche me acompañan y que les presento con mucho gusto. Giselle Pérez Blas, directora de Auguro Estrategia y Comunicación, bienvenida. Gracias, Mónica, gusto. Roberto Trat, director del Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación, bienvenido, Roberto. Hola. Y Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections. Moni, qué gusto. Pues ya lo puse sobre la mesa. Vaya desafío, vaya reto el que tienen todos ustedes en este momento, porque ya están en la construcción de perfiles. Giselle, empezamos con Baja California. Ante un escenario como ese, en un estado que además tú conoces también, ¿cómo construir un buen candidato ahí? A ver, lo primero es que Baja California es el ejemplo perfecto de lo que va a pasar con un partido hegemónico. Es la deconstrucción desde dentro, ¿no? Como dijo un actor político allá, ¿quién va a ganar? Judas. O sea, todo el proceso de pre-campaña no oficial y de deconstrucción de los candidatos se está haciendo por parte de los propios morenistas. Pero además tú dijiste hace un momento afuera de cuadro algo que es muy importante. Qué ingenuos aquellos que piensan que pueden hacer lo que quieran en el patio trasero de su casa sin que nadie se entere, sin pensar que no los están escuchando, que no los están espiando o que viene el enemigo desde tu propio instituto político. Y que además tiene sus propios intereses. O sea, Estados Unidos no está ingiriendo en la política mexicana, está creando una estrategia para la política norteamericana que tiene como elemento la política mexicana. Entonces, el que llegues a la... Le pasa mucho a los políticos que llegan por inercia. No tienen ni siquiera la malicia para entender que mucho del poder y de las lealtades que tienen dependen del puesto y dependen en ese momento del grupo político al que pertenecen. Qué importante esto que estás diciendo y lo mencionabas tú hace un momento, Roberto, porque lo que hay que saber hacer es política, no querer ser influencer en las redes sociales, que eso es algo a lo que también se van a tener que enfrentar, ¿no? Sí, porque además se viene un momento distinto en la política de México. Tú decías hace rato, ya no te puedes esconder, ¿no? Entre las redes sociales oficiales, formales, tu historia que existe en Internet, hoy tú le preguntas a un buscador, le preguntas a un ChatGPT quién es tal persona y te da su vida y obra, y es la huella que dejaste. Entonces, pareciera que nos vamos a mover a una nueva etapa donde vas a tener políticos mucho más al natural, y nuestro reto es que ese político al natural sí sea suficientemente bueno. O sea, antes tú veías a un consultor político y le decías, ¿cómo maquillas a este cuate para que sea presentable? Hoy es al revés. Es si tienes material o no. Primero tienes que tener la carnita, que es un hombre, una mujer presentable, y luego haces el taco. Sí, porque por las redes sociales, Alejandro, por las publicaciones, tú diriges no nada más una empresa de consultoría, diriges una revista que tiene un impacto importante en materia electoral. Y con lo que hay que luchar no es contra quién es el candidato al quien le tienes que diseñar una imagen para competir. Tienes que diseñar esa imagen sobre lo que el mundo a partir de las redes sociales ya se convenció de que es y seguramente no es.
Así es, bueno, de eso trata el trabajo, por sin duda alguna, de los consultores. Lo que sí es que mientras más caos, más trabajo para los consultores. Eso es completamente cierto y es la materia prima de esta profesión. Si no hay caos, a veces no se les llama. Y lo que estamos viendo también, abundando un poco a lo que decía Isela, a lo que decías tú, pues es una telenovela, una serie de telenovelas, la de Baja California, la de Sinaloa, la de Campeche, donde parece que pasan muchas cosas, pero al final no está pasando nada, ¿eh? Porque si nos remitimos a lo que estábamos en los números de las encuestas hace 3 o 5 o 6 meses, seguimos exactamente igual. Es que eso es lo peor, porque el mensaje es que no hay consecuencias. Oye, Sinaloa debería estar ardiendo, Baja California, claro. Y ves las encuestas y dice, Morena sigue teniendo 50 y tantos, 40 y tantos, el PAN 10 y tantos, el PRI 10 y tantos, ponle el número que quieras, claro. Pero a final de cuentas sigue habiendo 3 estados donde hay una amplia predilección por Morena, otros 4 estados donde no gobierna Morena y donde solamente Chihuahua pudiera estar en condiciones cambiantes hasta hoy. Es decir, nos hemos echado 6 meses de telenovelas donde no ha pasado nada o parece que no está pasando nada. Porque la atención está en el lugar equivocado, Roberto. Porque tienden a mirar al centro, todo lo miran en el centro. Y justamente lo que está diciendo Alejandro es que la contienda, el pleito está en el territorio, está por las posiciones en el territorio. Entonces, efectivamente, tienes como un cansancio ciudadano hacia lo político, por lo que ustedes dos decían. No ha cambiado nada, vino mucha transformación. El proceso social de la transformación, para bien y para mal, genera cambio, y todo cambio genera un proceso de duelo. Y durante ese proceso de duelo nos vamos acomodando de lo que perdimos del viejo régimen y lo que ganamos del viejo régimen, ¿correcto? Bueno, ya llegamos a régimen y medio y el final no es tan diferente del principio. Así es, ni del anterior. Para una amplia parte de la población. Ojo, si hay un buen tramo de la población, alrededor del 40%, que sí cambiaron sus condiciones de vida con los programas sociales. Y ese es el voto leal de Morena. Ese es el que sigue hablando de Morena y sigue votando por Morena. Sí, pero también es un ánimo de conformismo que no le conviene a ningún país que quiera prosperar. No, pero están mejor que antes. O sea, desde tu punto de vista, eso es cierto, es conformismo, pero desde su punto de vista, ellos pasaron de una calidad de vida 0.2 a una calidad de vida 0.5. Es como si mañana te duplican el salario. Aquí el tema es qué tendrían que hacer los opositores en este caso. Nadie le está hablando a ese otro tramo de en medio que no quiere regresar al pasado y que ya se decepcionó del presente. Pero hay una parte de la oposición que tampoco quiere regresar al pasado, pero que tampoco brinca demasiado con el presente, Giselle. A ver, yo primero lo que creo es que sí, el análisis, yo no pienso que esté tan así de que no se mueva. O sea, no se mueve a lo mejor en lo cualitativo y en lo cuantitativo, pero en el ánimo social sí empieza a cambiar, empieza a haber una reflexión, lo ves cómo se moviliza la lógica de los candidatos que empiezan a destacar y cómo empiezan a castigar esos escándalos, etcétera. No creo, al menos esa es mi experiencia, que ningún retiro de visa, ningún escándalo, ninguna grabación por sí, o sea, por sí misma, te mueva la elección. Es la sumatoria de toda la historia que se va narrando. Son los errores que podrían darse de aquí hasta junio próximo. Y además la historia que estás contando. Y es ahí donde la intervención de agentes externos como el narcotráfico, como Estados Unidos, como otros países, empieza a moverte el ánimo. O sea, todos lo sabemos. Ninguna elección se gana el día en la campaña. Se empieza a ganar con quien cuenta una mejor historia. Y 2, cuando cambias a la población su visión de la realidad. Los programas sociales, esa dádiva no es que los pusieron mejor. Lo que sucede es que esa dádiva directa los hizo sentir independientes. Es decir, percibieron su realidad diferente. No quiere decir que haya cambiado, ¿eh? No. 2, en el caso de Morena... Pero son votantes que sí les dio resultados. O sea, en mi argumento es, a este grupo sí le está dando resultado este gobierno. ¿Por qué no le pegó? Al que no le cumpliste fue el resto. Sí, lo que decía Alejandro. ¿Por qué no te movió Moya? ¿Por qué no te movió Marina? ¿Por qué no te movió Rufo los números? Porque primero el mexicano está absolutamente acostumbrado a la corrupción en todos los niveles. Absolutamente cierto, pero también hay que verlo, ¿eh? O sea, eso está sucediendo ahorita. Vamos a ver esos números en 3 meses. Porque está
construyendo la historia. Y el problema de la oposición es que no termina de construir su propia historia. Lo que hace es apuntalar lo que está mal en los otros. Mientras no haya alguien que articule una historia diferente, que es el problema no en se los te van a estados. mover. Claro. El problema o la ventaja. El problema o la ventaja, porque tienes estados donde sí está, justo lo que decía Giselle, es que nadie está, ¿por qué no se mueven los números en Porque contra de además Morena? no tienes quien las articule. Porque nadie lo capitaliza, es decir, si este güey pierde, pues alguien tiene que robárselo, y no hay nadie ahí para robárselo. La oposición nacional. No hay personajes para En lo robárselo. local sí existen, en Baja California, en donde tienes gobernadoras en Chihuahua, tienes personajes locales, y esta va a ser una elección que tenemos que leer desde lo local, no desde lo nacional. Porque Que son 17 locales muy Son fuertes. 17 El locales. error también son los partidos. O sea, los partidos no han entendido que ellos ya no tienen el control de la narrativa. Lo van a tener los candidatos que elijan. correcto. Y mientras no elijan correctamente, ve cómo van perdiendo, incluso lo vimos en el Mundial. En 2 semanas, el mexicano reescribió la narrativa de nación que estos no habían podido hacer en las últimas 2 administraciones, a partir de un orgullo que va a necesitar desembocar en un siguiente evento. Y el siguiente evento es electoral, ¿eh? Pero el ejemplo que nos está poniendo Baja California en este momento, por ejemplo, avisa que en muchos casos el adversario o el enemigo no lo vas a tener en el candidato, en tu candidato contrario, lo tienes en tu casa. Sí, es que a final de cuentas Morena es un partido. Entonces ustedes ya se tienen que, en la estrategia hay que tejer. ¿Y qué pasa si desde adentro, con toda la información que tienen, viene el golpe? Que es parte de lo que están haciendo en Morena. Es decir, ahora todos hablamos y la narrativa trata de Morena. Mientras el PAN, el PRI, MC están esperando a ver cuándo salen sus candidatos, a ver qué va a pasar. Todos estamos hablando, por lo menos en cuestiones políticas, de las internas de Morena en todos y cada uno de los estados. ¿Cuál va a ser el trabajo de Morena? Que lo ha hecho siempre, lanza sus precampañas antes, saca su candidato representante de la 4T en el estado mucho antes, para después tejer y sanar las heridas de los que perdieron. Y ese es el trabajo que han hecho. Pero ya no hay tiempo de sanar las heridas, el proceso pero es lo que han hecho, es lo que han trabajado. Es que por eso decíamos en un principio que el proceso en este momento es político, no es comunicacional. Y la competencia es quien logra la unidad. En un momento de muy baja política, Roberto, que es lo que hablábamos hace rato también. Ahora, Morena ahí tiene una lectura equivocada. Y es grave porque les va a costar no solo elecciones, sino les va a costar después el poder que ahorita tienen hegemónico. Y es creer que la lógica de disciplina, cuando ya tienes grupos empoderados en posiciones específicas, y estamos hablando de los 3 poderes, van a ceder posiciones en una elección que es la última que tienen de inercia. O sea, y no es por ser despectivo, pero tienes candidatos, pero tienes candidatos que solitos no significan nada. Tienen 2, 3, 14, 10% de recordación. Ni siquiera te estoy hablando de intención de voto. Tienen que sumarle la marca Morena. Tienen que sumarle la marca. Esta es su última oportunidad de ser gobernadores, senadores, diputados, etc. Porque la marca ya no te va a dar para el 30. Claro, la marca pero en Morena la pelea ahorita interna está siendo brutal. Por eso las filtraciones vienen de dentro de Morena. Y además las trampas vienen de dentro de Morena y vendrán más. Sí. Y eso lo aprovechan los actores externos como Estados Unidos. Estados Unidos puede tratar de inferir en una elección y lo hace. Pero directamente lo único que está haciendo es acelerar a los actores internos y darle los elementos para que se golpeen entre ellos. Pero queda muy pobre como estrategia electoral recargarte en las filtraciones, en los audios, en la refinería clandestina, en Tamaulipas, que digo, clandestina, ¿qué tiene de clandestina? Estaba a la vista de todos, pero la intención de voto allá sigue siendo de Morena. ¿Y de dónde salió la clandestinidad de la refinería de Morena? Y sin embargo, ¿por quién van a votar? Por lo menos por ellos. Claro. El problema sigue siendo la oposición y sigue siendo la falta de líderes. ¿Quién lo va? Ahora sí no hay los quién. Externos que lo articulen. Los externos, pero no solo eso. También hay dentro de los partidos de oposición, se están renaciendo pequeños liderazgos que hay que ver a dónde llegan locales, porque también, o sea, tienes alcaldes que van a pelear, tienes diputados locales que van a pelear. Es decir,
O los independientes que se están O los apuntalando, como en independientes. Michoacán, como en Chihuahua, por En Somos Nuevo León, México, Marenito. Levarón, que a lo mejor no tendrá tanto futuro, pero el ruido va a ser. Bueno, van a hacer A, ruido, eso sí, a los sin duda. morenistas los deconstruyen los propios morenistas y a la oposición a sus influencers. Entonces estamos Ya bien sé. complicados. Qué triste que esa sea nuestra En este conclusión, chicos. rollo de que ahorita les toca hacer política y tú decías, bueno, como asesores, ¿cuál es la pelea? Es quien logre mantener el bloque más grande unido. Es decir, Y la construcción del candidato tiene sólido. que venir por ahí, ¿no? tiene que venir desde la oposición alguien que tenga la capacidad de articular formal o informalmente a todos Y de los proteger actores la elección. locales y de que aunque no vayan juntos priistas, o sea, aunque las marcas no vayan juntas, que sí vayan juntos. Y del otro lado, Morena, pues que no se les rompa. Ahorita el reto es quién localmente construye unidad y El proyecto tema es que se acabe el político. tiempo. Roberto. Concluyo con tu comentario, Alex. Pues que habrá que esperar, uno no es pitonizo a final de cuentas, habrá que esperar de aquí a junio, habrá que esperar que pase la elección de Estados Unidos. ¿Qué tanto le sigue interesando a Estados Unidos después de su Mucho, elección? mucho. Ah, no, seguir muchísimo, atacando a México, seguir muchísimo. estando ahí. ¿Y quién puede capitalizar el trabajo que está haciendo Estados Unidos? Porque ahí está Estados Unidos, les dice este es este, Los este es este, intereses. este es otro, pero no hay nadie en México. Aquí no podemos votar por republicanos ni por demócratas. No, Ese es el problema pero para por eso Estados Unidos, justamente ¿no? es que hay que poner tanta atención en la elección que va a suceder en los estados fronterizos, porque ni municipalías, que son los que juegan todo el poder en los estados, se juegan todas en el 2027. Pero además, ahí nada más para completar lo que dijo Alex, Estados Unidos no personaliza sus estrategias. Tiene intereses muy específicos Claro, y muy en claros. largo plazo. Y esto no va a acabar ni con su elección, van a seguir y es por toda Latinoamérica. Entonces, Pues ahí México está. tiene que aprender. Les agradezco como siempre muchísimo a los tres haber estado Gracias, en esta Moni. mesa. Como siempre, pues la vamos a tener que repetir porque con estos muchachos no se le acaba a uno el tema. Muchísimas gracias. Gracias, A los Moni. tres y a ustedes muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Esto fue Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y los espero aquí el próximo domingo. Que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.